Y sí, así fue. Y créanlo, queridos oyentes, crean fehacientemente lo que mi pluma os cuenta ahora. Una pluma recién cortada, empapada en verdad. Una pluma que es bombeada por un corazón que inyecta tinta, como la nueva y sincronizada máquina de vapor que tengo justo ahora enfrente. Me diera impulsos, me diera vida, o me ofreciera esos caballos necesarios para el valor, para la fuerza, para la constancia. Y sí, créanlo, pues allí estaba yo con mis 40 años a cuestas, con mis mocasines Oxford brillantes, traje tipo terno perfectamente planchado y mi inseparable bombín inglés. Allí estaba yo al lado de importantes personalidades como el alcalde de Sanlúcar, el señor conde de Brockman, el señor don Francisco Casilari o el señor don Antonio González. Allí recibieron en efecto al señor gobernador de la provincia, al subgobernador de esta ciudad, al señor alcalde interino, don Lorenzo Ponce de León, que presidía una comisión del excelentísimo ayuntamiento, el señor don Antonio Camacho, diputados provinciales, senadores, gentilhombres y otras personalidades de la población de esos de sombreros de copa alta, de americana a rayas, de bastones y profusos bigotes. Aquel día de finales de agosto de 1877, el progreso, tarde y a destiempo como siempre, cosas de gaditanos amigos, la estación de la Alcubilla bullía entre acaloradas charlas, entre el negro hollín del carbón que lo impregnaba todo, ardía literariamente entre el rico aroma de habanos sevillanos y copas de cognac fine champán. Y de pronto, como si nada fuese, allí me encontraba surcando vegas y campos, reptando entre la campiña jerezana pintada de miles de cepas preñadas de oro, de higueras, de trigos y de algodones, de albarizas y sudores, de granos y lagares, hasta que embriagado de tanto poder, aquel monstruo de acero y madera que vomitaba su espesa bilis negra entra en Sanlúcar de Barrameda, como la coleta que enfila su mascarón de proa por la misma broa del Guadalquivir, egocéntrico, consentido, triunfante. A la 1 en punto, y solo 40 minutos después de nuestra salida, aquel poderoso tren de 7 coches con toldo y arco de follaje recibe las calurosas ovaciones de decenas de bellas damas entusiasmadas, de curas, de señores y criados, de altos y bajos, de republicanos, liberales, demócratas y conservadores, de todos, pues todos querían contemplar al monstruo de acero rodante, que según palabras del señor Ontoria era la unión, prosperidad y gloria de ambos pueblos. Así pues, hermanadas las dos ciudades de Jerez y de Sanlúcar, puedo decir con suma satisfacción que sí, que allí estaba yo con mis 40 años a cuestas, con mis mocasines Oxford brillantes, mi traje tipo terno perfectamente planchado y mi inseparable bombín inglés. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy volvemos a hablar de literatura e historia, y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo José Santiago Miranda, que él es, es presidente de la Asociación de Guilas de Amigos del Libro y las Bibliotecas. Pepe, todo un placer tenerte en este rinconcito de nuestra Baja Andalucía. Por mí encantado, una vez más. Y esa es verdad, es una vez más, Pepe, porque además fuiste de mis primeros invitados en nuestra primera singladura, en aquellos hace ya por lo menos 4 años y medio, casi 5 años. Con lo cual que es un verdadero placer que volvamos a retomar un poquito la charla de nuestra experiencia y más vivencia, ¿verdad? Además que es verdad. Pues, amigo Pepe, vamos a hablar un poquito de esto que tenemos encima de nuestra mesa, que son las revistas tan importantes como es La Espileta, pero también vamos a hablar de ese ciclo de conferencias, de ese movimiento cultural que se trae la Asociación de Amigos del Libro y todas estas cositas que vamos haciendo y que a todo lo que nos gusta el mundo de la literatura y de los libros pues nos hace sentirnos vivos durante todo un año. Por mí encantado de hablar de la Asociación de Amigos del Libro, como comprenderás, y que se conozca en Sanlúcar pues lo que venimos haciendo hace 20 años. Empezamos en el 2000. Se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto, en el 2000, Rafael, Pablo, siempre con ese espíritu tan emprendedor y tan luchador y tan
tan dedicado a todo lo que el hombre creía que era cultura para Sanlúcar, para su Sanlúcar, y 20 años llevamos en ese, vamos, navegando, como tú hablabas antes, navegando en ese mar de la cultura, en la medida que nuestras posibilidades lo permiten, claro que no siempre son las que uno quisiera. Que no es poco. Nosotros vamos a entrar, antes de entrar en el tema de la revista, sí es verdad que dentro de ese, digamos que, el listado de opciones, ¿no?, que tenemos dentro de la Asociación de Amigos del Libro, hay un ciclo de conferencias muy interesantes, ¿no?, que habéis estado celebrando durante muchos años, que lo ha llevado a mano nuestro amigo y colega Manuel Parodi. Yo estuve presente en una de sus intervenciones, de tu intervención, Pepe, con un tema muy interesante que publicaste también, que se llama Proyecciones de la quinta vuelta al mundo, arquitectura de la Sanlúcar XVIII. Respecto a ese tema que tocaste y que diste en aquella magnífica conferencia, ¿qué encontramos en nuestras calles de aquel desarrollo arquitectónico, Pepe? Pues encontramos bastantes cosas, porque casi siempre se centra en el repertorio monumental de Sanlúcar en la Casa Ducal, las realizaciones de la Casa Ducal, y hay mucho y muy bueno. Pero también, ya en el siglo XVIII, fuera de lo que podríamos llamar la jurisdicción de la Casa Ducal, se hicieron una serie de cosas, y entonces emprendidas por la nobleza, financiadas en una gran parte por la nobleza y por la Iglesia, en este caso, sobre todo financiadas por esa burguesía que en el siglo XVIII empieza a ser pujante y cada vez más, ¿no? Y tenemos pues cosas bastante interesantes, desde obras que tienen su origen en la capacidad emprendedora de los bodegueros, que a partir del siglo XVIII van tomando cada vez más importancia en Sanlúcar, pues hasta las realizaciones del Concejo Municipal, ¿no? Te recuerdo, por ejemplo, yo que sé, el Palacio Arizón, la Casa de la Silla. Desde otro punto de vista, como te decía, del ámbito municipal, el cabildo de la Plaza de Cabildo, ¿no?, que sirvió para desarrollar las actividades municipales después de que estuviera allí arriba, como tú sabes, en el cabildillo. Son manifestaciones que no todo el mundo conoce, casi todo el mundo piensa en Sanlúcar, en palacios, en iglesias, en tal, pero hay manifestaciones muy concretas. La misma Casa de la Almona. Hay un pormenor de obras que yo, por lo menos yo, tenía interés en divulgar y darlas a conocer al pueblo sanluqueño. Y Pepe, no solamente ese reconocimiento que quizás tenemos toda de esa Sanlúcar conventual, de esa Sanlúcar eclesiástica o esa Sanlúcar bodeguera, que ha sido, por suerte, para muchos este triángulo del Jerez superior ha albergado, ¿no?, a grandes e importantes bodegas desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, pero yo creo que también hay dos puntos que quizás habrás estudiado que han podido cambiar esa Sanlúcar también arquitectónica. Finales del siglo XVIII con en este caso la Sociedad Patriótica y Económica de Amigos del País, que tenía esa influencia que tú no estabas hablando de Centro Europa, que quizás llegaron con otras ideas y que pudieron, digamos que intentar transformar la ciudad. ¿No lo piensas? Desde el punto de vista, verá, desde el punto de vista de lo que fue el intento de transformación de la sociedad sanluqueña con el paso del antiguo régimen al régimen nacido con la Revolución Francesa, pues sí que influyó, sí que hizo intentos bastante ponderables, muchos de ellos, pero lo que es su influencia, que esa influencia se transmitiera, se tradujera en obras arquitectónicas, no llegó, y es que no tenía recursos tampoco. No tenía recursos. Escuelas de formación profesional, vamos, si se llaman ahora, pero en esa línea, ayuda a necesitados, promoción de la mujer, muchas cosas, promoción de las nuevas ideas, en donde, en fin, sí, el racionalismo, la ilustración estaba a flor de pie, pero entre que no todo el mundo arrimaba al ascua a la sardina, digo todo el mundo que formaba parte de las directivas, entre que la financiación brillaba muchas veces por su ausencia. Los grandes poseedores de recursos económicos, como podría ser en parte la nobleza, que ya no lo aporta, en parte creo que tampoco aporta lo que podría haber aportado, y los mismos socios de la sociedad patriótica, no tuvo trascendencia arquitectónica.
tuvo más una trascendencia, podríamos decir, ideológica, cultural, profesional. Y la verdad es que hay por ahí, nos dio una conferencia Víctor Cantero, un profesor de Jerez, sobre la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Y muy bien documentada, con datos, nombres, cifras, que ponían de manifiesto eso, las quejas de algunos verdaderamente responsables de que eso fuera adelante respecto a las deficiencias que se percibían, incluso por parte de las autoridades, podríamos decir, de rango de nivel nacional o provincial, ¿no? Es muy curioso eso, por eso, pero ya te digo, la trascendencia en la arquitectura... Quizás sí más en el siglo XIX, ¿no, Pepe? Porque, por ejemplo, con la... Pero ya no tenía vigencia apenas, ¿no? Aquello era residual, ya en el XIX. No, digo ya, por ejemplo, el siglo XIX es residual, pero sí es verdad que no sé hasta qué punto de vista podemos entender que la llegada de los duques de Montpensier a Sanlúcar, la construcción, en este caso, de su casa, su residencia de verano en 1840 y tanto, 50... Como tú bien dices, a mediados del siglo, segunda mitad del siglo XIX, que ya queda un poco fuera del ámbito de la Sanlúcar Ilustrada del 18 claro, y demás. Que ahí sí hubo otro repunte. Hubo un repunte en todos los sentidos, como todos sabemos, sí señor. Sí, señor. Bueno, y dentro de esos ciclos, de esas conferencias que seguís haciendo, seguís acercando la cultura a Sanlúcar de Barrameda, además una gente que viene prácticamente de toda la provincia con temas totalmente variados, y es un trabajo también muy meritoso, un mérito enorme el que llevéis desde la asociación ese ciclo también de conferencias, ¿no, Pepe? La Junta Directiva es la que tiene siempre que tomar las decisiones sobre eso y sobre los demás, las demás actividades, y la cogimos con bastante entusiasmo, empezando por Rafael Pablo y siguiendo por todos los miembros de la directiva. Yo me cansaré de mencionar a Rafael Pablo cada 2 por 3 porque aunque la entrevista se me hace a mí, pero Rafael Pablo está presente siempre, claro, en todas las actividades de la asociación, ¿no? En la mente de todos y en el espíritu de todos. Y efectivamente la planteó, como tú has dicho, Manolo Parodi. Él ha trabajado muchísimo para concertar entrevistas, para fijar fechas, mover la agenda de todo el mundo para que vinieran a una fecha determinada, y han sido muchas. Fíjate que me parece que empezamos a finales del 17 ya, sobre todo el 18 se hicieron, una cada mes, y en el 19 hemos tenido, en septiembre, mes conmemorativo de la salida de las naves y tal, pues una semanal. Una conferencia semanal, algunas de ellas incluso, como dicen eso, a campo abierto, vamos, a campo abierto, in situ, porque se trataba del jardín del descubrimiento, mejor dicho, una reproducción de todo lo que se ponía en el Botánico y en el Palacio Municipal, en el Palacio Municipal entonces, residencia de los duques de Montpensier. Y fue muy amena porque, ya te digo, todas estas actividades que no se limitan a estar sentado escuchando a una persona mejor documentada quizás que todos los allí asistentes, pero que no es lo mismo estar paseando por allí y este árbol así, y este procede tal. Aquí trata de reproducir... Es una conferencia viva. Una conferencia muy viva. Muy viva, claro. Muy participativa también, porque es que la gente, claro, se presta a que la gente pregunte y haga hay un grupo, sobre cosas concretas, ¿no? Y sobre todo que hay un grupo muy numeroso, o sea, realmente aglutinar al montón de personas que aglutináis cada vez que hacéis algún tipo de acto es muy importante. Eso no lo consigue todas las asociaciones y todos los grupos culturales. Tú sabes por experiencia propia también, porque tú has sido uno de nuestros conferenciantes, y sabes hasta qué punto pues la gente acude, sí. Hombre, no siempre la misma cantidad de personas, porque es lógico, pero que sí, que acude la gente, porque el tema es que es fundamentalmente sanluqueño. Fíjate que casi todas ellas tienen una implicación sanluqueña. Antes hablábamos de la sociedad sanluqueña, la patriótica, económica de Amigos del País, otras veces se habla del jardín del Palacio, otras veces se habla del Botánico, otras veces se habla de monumentos concretos y su trayectoria, su dinámica. De economía, de industria, de comercio, de papel antiguo. Pero siempre relacionado, te repito, con los sanluqueños, sí, con el tema, y eso hace que la gente acuda, y hasta ahora estamos muy contentos. Pues la verdad es que sí. Estamos muy contentos. Bueno, y tenemos encima de la mesa, Pepe, el último volumen, ¿no? El último trabajo literario que ha salido a la luz de la revista Las Piletas. Me hablabas antes ya de 20 años en el mundo de la revista, que se dice muy pronto. Y estas son preguntas que al principio, cuando hicimos la primera entrevista, ya lo tocamos, pero me parece de recibo volver a contar un poco esa historia. ¿Cómo surge el proyecto literario de sacar una revista en pleno siglo tecnológico y en pleno siglo virtual en papel a la calle? Y sobre todo mantenerla.
Sí, porque primero la idea, ¿no? La idea, como te digo, una vez tengo que citarlo, una vez más, tengo que citar a Rafa, Pablo, y entonces estaba en la presidencia Manuel Escobar, que también tenía mucho interés en sacar a la luz la revista. Colaboradores se han buscado siempre que se ha podido. Yo estoy a cargo, vamos, al frente de ella desde 2010 y esa búsqueda de temas literarios, de temas relacionados con Sanlúcar, si es posible, si no, no, de tocar los diferentes aspectos del campo literario, la prosa, la poesía, el ensayo, la anécdota, el entretenimiento. Un capítulo que a nosotros nos hace mucha ilusión es el de la literatura infantil. No te puedes imaginar la cantidad de cosas que uno aprende leyendo creaciones de muchachos y de muchachas de primaria o de secundaria. Yo con eso estoy encantado y procuro que se mantenga. Bueno, pues te decía que todo esto surge porque nuestra asociación es Amigos del Libro en la Biblioteca y creíamos que una revista era un complemento fundamental para explayarnos en ese sentido y manifestar continuamente cada 3 meses, cada 4 meses normalmente, con una publicación como esta, que ya va por el número 59, ¿eh? Estamos ya preparando el número 60, que, bueno, pues creo que después de la revista Sanlúcar de Barrameda del verano, claro, que hace Imprenta Santa Teresa, la nuestra es la más antigua. ¿Cuándo fue? Y que se ha mantenido continuamente. Claro, pues estamos hablando de la revista del verano, la típica revista de Sanlúcar de Barrameda que imprime Santa Teresa. Que imprime Santa Teresa y que se lleva desde los años 60, ¿no? Años finales de los 60 quizás, ¿no? Esta es la segunda, ya digo, con 20 años, que estamos ya en el año 20 y serían 20 años. Una cosa muy importante, Rafa, si nosotros no tuviéramos la colaboración económica que desde el primer momento y totalmente con un desinterés y una entrega total de doña Beatriz Orleán, nosotros no tenemos fondos para publicar esta revista, porque además no se cobra nada por ella, se reparte gratuitamente a los socios y gracias a la aportación económica de doña Beatriz se puede mantener esto como se mantiene. Bueno, procuramos darle un nivel que merezca la pena ese sacrificio económico por parte de quien no le está financiando. Y sobre todo, ¿no? Dices algo muy interesante porque yo también la veo que surge con un carácter propiamente dicha de revista literaria, además al más puro estilo del siglo XIX, cuando irrumpe por fin la revista literaria que... Esas primeras revistas literarias llegan a España en 1834, 1837, con aquellos semanarios... Siempre procurando temas que sean de interés actualmente. Exactamente, pero es un punto muy interesante porque no solamente tocáis quizás el tema de Sanlúcar, que es un tema evidentemente que es muy recurrente en la teoría, pero se puede escribir realmente de cualquier ámbito literario, de cualquier... Con lo cual tenéis un campo abierto a un campo abierto a cualquier tema, ¿no? Sí, muy variado en ese sentido, es muy variado, yo te digo, desde el ensayo hasta la poesía, hasta consideraciones personales sobre esto o sobre lo otro. Casi siempre procuramos que sean autores sanluqueños. Es algo que procuramos mantener vivo, sí, pero no quiere decir que exclusivamente sea sanluqueño. Y bueno, y sobre todo, aunque sea en un momento dado autores sanluqueños, pero el tema no tiene por qué ser sanluqueño. Y no siempre tiene que ser tema sanluqueño, aunque se mantenga siempre... procurando mantener siempre algo que haga relación a Sanlúcar. ¿Sí? Bueno, tenemos encima de la mesa, nunca mejor dicho, el último volumen que todavía está, bueno, casi... 59. Ese es el de diciembre. Exactamente, las revistas de diciembre. Pepe, ¿cómo se mantiene una revista durante 20 años? Hemos hablado de ese importante aporte económico de doña Beatriz de Orleans y sobre todo los que escriben, los socios, lo que... Desinteresadamente siempre, ¿eh? Pero nadie cobra nada por colaborar con nosotros. Imagino que tú como director, en este caso presidente también, ¿no? Y director de este movimiento cultural, me gustaría que me explicara cómo es ese trabajo cotidiano, consuetudinario, para llevar esta revista cada 3 meses a la calle. Como te he dicho antes, desde el 2000 a 2010 lo llevó a cabo Manuela Escobar, y desde esa fecha soy yo. Y te digo sinceramente que en muchas ocasiones es muy gratificante, a pesar de que en otras ocasiones pues no encuentras colaboración. Sí, yo te haré algo, pero es que no tengo tiempo. Claro. O sí, cuenta con ello y en el último momento mira que no he podido, tienes que buscarte la vida por otro lado. En fin, es una labor de contacto,
de fijación podríamos decir, de unas fechas determinadas, porque imprenta impone unas fechas antes de la publicación, tantas fechas para poder hacerla y que salga y se distribuyan a la fecha prevista. Y voluntad, Rafa, voluntad. Toda la del mundo, ¿verdad? Voluntad, y frente a ciertos momentos bajos, por eso que te decía antes, porque no siempre cuentas con gente, incluso a veces contando con gente, no siempre están en el momento que precisa el número correspondiente de la revista, y hay que dejarlo para otra vez y tal. Y ahí andamos, pues con ganas, con la gente, además, ante la gente tiene buena aceptación, porque la tiene. Sabes que también llevamos la revista Gálgoris, pero de eso supongo yo que tendrás tú algo que preguntar, porque ahí sí que hay innovaciones. Sí, es un pero tema termino con esto. Si la voluntad de llevar la revista adelante se mantiene, y hoy por hoy el servidor la mantiene, esto puede durar lo que nuestros asociados quieran. Claro, y bueno, por ejemplo, cuando es una publicación patrocinada por doña Beatriz de Orleans, cuando ella coge el trabajo terminado, coge la revista, imagino que los 59 libros reposarán en su biblioteca. ¿Cuál es ese retorno? ¿Cuál es esa conversación que tienes más íntima con ella a la hora de decir, mira el trabajo literario, o ella qué te dice? Pues que sigamos. Mira, esto está bien, Pepe, o estaba bien, Manuela, o estaba bien, Rafa, en fin, que sigamos, sí. Que sigamos porque para ella esto tiene la calidad que se pretende desde el primer momento que tenga, ¿no? Claro. Mientras se mantenga, no ha habido en ningún momento por parte de ella ningún comentario de que no, ella se mantiene, creo que se mantiene la revista a un nivel que a ella le parece satisfactorio, que a ella también le parece satisfactorio. Digo también porque ya te he dicho antes que en general los asociados la aceptan muy bien, la revista. Hay un apartado, perdona, que te iba a comentar, sí. Que a mí me gusta mucho comentar siempre que se presenta, que es noticias de la asociación. Al final de todos los temas tratados, pues recogemos todas las actividades que se han hecho en el cuatrimestre correspondiente, ¿no? Y es nuestra pequeña historia, es nuestra pequeña memoria histórica, ¿sabes? Para que quede constancia sobre papel de eso, ¿sabes? Nunca mejor dicho, un acta, ¿no? Digamos, sí, es un diario escrito sí. de todo el trabajo que hacéis, que llega en meses, llega a ser bastante voluminoso y bastante interesante, y que hablaremos ahora. Hemos hablado de conferencias, hemos hablado de revistas. Sí, pero tenemos muchas cosas por detrás. Sí. Nosotros vamos a pasar, Pepe, si te parece, a unos momentos de publicidad, y seguimos hablando ahora también del contenido de la revista. Esto son las cosas del directo. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, estamos hablando de literatura, hablando de historia con José Santiago Miranda. Amigo Pepe, a ver, nos hemos quedado hablando un poquito por encima, digamos, sin bucear demasiado en el último trabajo literario que habéis publicado, la revista número 54 de Las Piletas, y ahora sí me gustaría que abriéramos un poquito la revista y hurgáramos en sus páginas y nos contaras un poquito qué es lo que podemos encontrar al que se acerque ahora mismo al último volumen de la revista. Pues la palabra miscelánea no sé si es la más adecuada, pero bueno, tengo en la mano la revista del número anterior, la del 58, y precisamente en la portada estoy viendo una de las fotos que se publicaban, que es la entrega a Rafael Pablo de la medalla de honor, de la insignia de honor, perdón, de la asociación, y en reconocimiento a su labor también se le concedió lo que fue la presidencia de honor compartida con doña Beatriz, porque doña Beatriz de Orleans es nuestra presidenta de honor desde hace muchos años, y a partir de este año 19, de este año pasado, pues también se nombró como presidente de honor a Rafael. Y, como decía, comprende una variedad de temas en donde impresiones personales de alguien, temas de la Navidad, por ejemplo, en este número 1, la vivencia de la Navidad en una familia,
a propósito de la fecha en que se publicó, u otras vivencias personales que relatan una serie de colaboradores con acierto literario que normalmente es bueno, normalmente. También vienen los ensayos. A veces los ensayos son de una envergadura tal que necesitan más de un número para poder ser publicados. Te recuerdo, por ejemplo, el que se está publicando sobre don Emilio Castelar. Te recuerdo, por ejemplo, otros, ese es tuyo, por cierto. Te recuerdo también el de los que publica de vez en cuando Joaquín Romero Tallafigo, sobre temas clásicos, no clásicos, literarios, básicamente literarios siempre. Y hay un colaborador asiduo, Víctor Cantero, que hace unos ensayos fabulosos desde el punto de vista literario, casi siempre el teatro, el ensayo, la pedagogía, la crítica literaria, personas en concreto, personajes, escritores en concreto, o temas relacionados con la literatura, que también tienen mucha envergadura y mucha calidad en cuanto a ensayo y en cuanto a literatura. Luego tenemos, por ejemplo, una sección que a mí me gusta hacer siempre que es posible, que es la de entrevistas a personas de cierta relevancia en el mundo sanluqueño, ¿no? Por cierto, que ahora mismo me estoy acordando de alguna que se ha hecho a Fernando Cruz Isidoro, alguna que se hizo, por ejemplo, a Lilian Dalma, a Manuel Vital Gordillo, con aquellos belenes como belenistas, sobre todo, no ya como político, que esto fue mucho después de su etapa política. Y concretamente ahora estoy intentando, quizás lo hagamos pronto, hacer una entrevista a una de las personas que originaron esto, la costa noroeste. ¿Sabe a quién me puedo referir? Claro que sí. A Manolo Halcón. Por supuesto que sí. Y estamos a punto de reunirnos y que él nos cuente su andadura, sus inquietudes, y tengo ilusión yo con esa entrevista. Pero yo te digo, el campo de la entrevista lo llevo con bastante ilusión y llevamos ya creo que 6 o 7, desde que yo estoy, desde 2010, 6 o 7 o más. Sí. Es un formato muy interesante ese de la entrevista, porque bueno, una entrevista televisiva, como estamos haciendo ahora, es mucho más común, pero una entrevista escrita en papel guarda un romanticismo enorme. Yo estabas ¿Tú hablando. como eres amante de la revista? Yo sí, aparte yo yo soy un amante del papel antiguo y sobre todo de la prensa histórica escrita. Y yo cuando veo este tipo de trabajo, este tipo de revistas, Pepe, yo ya te lo he dicho más de una vez, a mí me recuerda íntegramente, guardamos todos los que colaboramos o que de manera directa o indirecta estamos con la revista Las Piletas, ese hálito de romanticismo, ¿no?, ¿verdad?, de la clásica revista literaria decimonónica que fue tan importante en España, sobre todo para la Ilustración española. Y guardar todo eso en el siglo XXI, de verdad, que guarda un romanticismo, y chapó por el trabajo que hacéis, porque mantenéis vivo el papel, el olor, el tacto. Todos los que tenemos cierta edad, el papel sigue siendo el papel. En un momento acabas de hablar de poesía, acabas de hablar de literatura, acabas de hablar de trabajos históricos propiamente dicho, de ensayos, de novela, acabas de hablar de literatura infantil. Todo esto cabe hoy día en una revista de este aspecto que es muy importante. Entre 36 páginas y 44 nos movemos nosotros. El promedio suele ser de 40 páginas, pero ahí anda, entre esos dos... 36, 44, eso 40... Yo te lo dije la primera vez, yo te lo voy a volver a decir. Igual que antiguamente se publicaban, a final de año se cogía y se hacía un libro, sería interesante que algún día sacarais un libro, ¿verdad?, con todas las revistas publicadas, tipo blanco y negro. Sí, sí. No, pues también me acuerdo que lo comentamos en aquella ocasión, que lo planteaba, porque sé que es caro, eso tiene una envergadura... Son proyectos muy caros. En cantidad, en paginación, en costes, por supuesto, y tal. Yo lo que sí hice fue, a propósito del número 50, un recopilatorio, no sé si lo recordará, donde recogía el número, la fecha y el título de todas las colaboraciones que había habido, tanto en prosa como en verso. Y nos acercamos, ya te digo, el próximo número era el 60, que han transcurrido, van a ser 10 números más, y lo ampliaré con lo que se haya hecho en estos 10 números. Es lo más compendiatorio,
que se puede parecer a lo que tú planteas, ¿no? Y Pepe, ¿puede escribir cualquiera en la revista que tenga un mínimo de inquietud literaria? Naturalmente. Ya te digo, desde los muchachos hasta cualquier otra persona. Una vez se nos planteó un artículo que nos parecía que era... No, han sido 2 veces. O era una apología de cierta tendencia ideológica, o religiosa incluso, o en otra ocasión fue todo lo contrario, ¿no? Que era, pues, una crítica acerba y creo que demasiado abrupta sobre lo mismo, sobre ideas políticas o sobre ideas religiosas. Y nos propusimos que ante eso, que puede provocar cierto malestar entre los mismos asociados y tal, pues no publicar esas cosas tan extremas. Pero por lo demás, cualquier cosa, ya te digo, desde impresiones cotidianas, de la vida cotidiana de alguien, hasta su pensamiento, no digo, por no decir la palabra grandilocuente, metafísicos, pero en fin, te quiero decir que hay una amplia gama de temas que se pueden tocar y excluyendo únicamente esos extremos, ¿no? Sí, los temas un poco más comprometidos que en una revista literaria. Que mejor me parece que no, que tienen otros campos de expresión. Exactamente. De Rafael. Pues, tú quieres expresar eso, pues exprésalo en otros sitios, pero aquí... Claro. Y también es importante hablar de esas presentaciones, porque no solamente en las revistas sale, o sea, os llegan los artículos, lo revisáis, se lleva a maquetación, sale en la revista, se reparte, sino que también tiene una presentación magnífica, además en sitios muy interesantes como es la Fundación Casa Medina Sidonia, en cualquiera de sus salas, o en este caso una cita bastante interesante en la que se hace en los Jardines del Botánico, que yo creo que es digamos que nuestra convivencia del Botánico, una convivencia le veraniega muy interesante, donde vais siempre casi las mismas personas, y que resulta muy interesante porque es una convivencia en pleno verano y en un sitio totalmente idílico. Háblanos un poco de esas presentaciones. No, porque además procuramos que coincida con un hecho cultural, o sea, se juntan básicamente 3 cosas. Gozar de la invitación que nos hace doña Beatriz para pasar allí los asociados un rato con ella y tal, en su dependencia, en su jardín, etcétera. Segundo, lograr con ellos una convivencia, es un polo de atracción de socios. Te digo que es el acto más multitudinario de todos los que tenemos en la asociación. Claro. Es un polo de atracción de socios y entonces nos volvemos a encontrar, hablamos, en fin, es un acto de convivencia de verdad, toda la mayor extensión de la palabra. Y procuramos también asociar el acto a un hecho cultural, que puede ser la presentación de un libro, que puede ser una conferencia sobre tal o cual cosa. Y esos 3 objetivos los venimos cumpliendo año tras año. Habitualmente son presentaciones de libros, además son los más frecuentes, pero a veces ha habido conferencias. Interesante, porque el libro del año pasado de los Orleans, el patronazgo es espectacular, ¿eh? Es un libro con las ilustraciones sobre San Telmo, las ilustraciones sobre palacios, sobre construcciones, exactamente, las construcciones, la evolución de... Bueno, es un libro de primera magnitud y de primera categoría. Yo lo adquirí, lo tengo en la biblioteca y me parece un trabajo espectacular. O sea, que estamos hablando de una convivencia de primer nivel, nunca mejor dicho. Procuramos conjuntar todo eso, ¿no? En Páginas para la Lírica, que te comentaba antes, que otra de las secciones, pues, sobre todo autores sanluqueños, pero no exclusivamente sanluqueños, y casi siempre, desde que yo llevo la dirección, procuro poner algo de lírica clásica. En el último número, en el 59, por ejemplo, de aquel libro que publicó Menéndez Pidal, Flor Nueva de Romances Viejos, cogí un romance medieval precioso, Fontefrida, y en otros casos, pues a lo mejor cojo algo de Lope de Vega, o cojo Góngora, o cojo clásicos en lírica, ¿no? Para terminar con las secciones, hablar de libros raros. Mira, Elías lleva el hombre 20 años, Elías Rodríguez, nuestro asociado secretario de nuestra asociación, 20 años, haciendo un estudio, una especie de reseña literaria, de libros que él titula libros raros. Son generalmente decimonónicos, a veces anteriores. A mí es una sección que me gusta mucho, muy interesante. Y además el hombre la trata con mucho gusto y muy bien documentada, ¿no?
y nos habla de un libro determinado que después, si tú quieres pormenorizar y meterte en todo su contenido, pues no lo es. Y siempre lo dice él, termina diciendo, el libro se encuentra en la sección de libros antiguos de la Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Y es una sección que se mantiene, te repito, si Víctor Cantero es uno de los asiduos, Elías con en este apartado de libros raros es más antiguo todavía que Víctor. Y Pepe, ya dentro, aparcando quizás un poco la revista, evidentemente tenéis también un ciclo, ya no solo de conferencias, la revista, sino de actividades muy interesantes. ¿Cómo ha sido este año que hemos dejado atrás para la salud de la asociación? Pues bastante bueno si medimos ciertas cosas. Por ejemplo, ha habido 10 incorporaciones nuevas de socios. ¿Cuántos somos? Me meto porque soy socio. 140 y 105. Los 3 últimos han sido en el otoño, pues estamos en 152, 151 o 152 socios. Sí. Y lo que te decía, que hay interés por parte de la población de Sanlúcar, de una determinada población de Sanlúcar, de estar metidos de lleno en esto, ¿no? ¿Y qué te digo? Pues con los trabajos propios de llevar esto para adelante, destacaría pues la Semana del Libro, por ejemplo, colaborando con otras asociaciones culturales de Sanlúcar, colaborando con otros también en otras actividades, por ejemplo, presentación de libros en el Palacio de Medina Sidonia, en el Palacio Ducal, colaboraciones de teatro, colaboraciones con... Hay una que resulta para mí muy grata, que es casi todo lo que se refiere a actividades en la Fundación Casa Medina Sidonia. Lilian para eso tiene una dedicación especial, a poner a disposición del pueblo de Sanlúcar el palacio por una serie de actos, a veces de una envergadura que no te puedes imaginar, ¿eh? Qué altura de conferencias, que a la hora de presentar libros, a la hora de... Bueno, nosotros, ese salón de embajadores... El salón de embajadores, cuando no se puede hacer en el salón de embajadores, vamos al aula, como le llaman allí, que es algo más pequeño, pero también se han hecho allí cosas. Y muy simpática también nuestra convivencia con motivo del Día del Libro. Tenemos una comida de convivencia en abril, tenemos otra en Navidad y tenemos, bueno, que ya no es comida, es el acto cultural que hemos mencionado antes de la convivencia en el Botánico. Son 3 actos para mí muy a destacar por eso, por la participación de la gente. Pero aparte también tiene cosas muy interesantes como viajes culturales. Otra de nuestras facetas. De otra faceta que si quieres me cuentas ahora un poco, pero también un punto muy interesante que es ese, en este caso, si no me equivoco, te digo de cabeza, creo que vais por el 29º, digamos, acto o ciclo, ¿no?, de animación a la lectura. No, verá, muchísimo más de 29 actos. Vamos por la 20ª campaña de animación a la lectura. Pero dentro de cada campaña a lo mejor hay 10 o 12 intervenciones. Ajá, claro, a lo largo del año. Concretamente, este año, bueno, siempre se centran en colegios determinados de Sanlúcar. Casi siempre de primaria, pero a veces se hacen también en CEIS, por ejemplo, el CEIS, el IES del Picacho, el IES, o se hacen incluso en el Polideportivo Municipal para deportistas jóvenes, ¿no? De ADESA 80, se ha hecho, por ejemplo, para infantil y se va a hacer también para otro instituto más elevado. 20 campañas de animación a la lectura. El libro es tu amigo, lee, es uno de nuestros lemas. O animaciones a base de títeres, de cuentacuentos, de todo esto lo lleva a cabo el grupo de animación cultural Ampicapacho, que nació en la AMPA del Picacho, en la Asociación de Padres y Madres del Picacho. Lo dirige Isabel Humana y está formado por 6 o 7 señoras que con una entrega y sobre todo con un entusiasmo de ver cómo es que da gusto verlas, cómo disfrutan al ver que los chiquillos se sienten en unas actividades escolares que no son las habituales del aula, sino que es otra cosa, ¿sabes? Y lo comentan ellas. El profesorado también se ve muy colaborador a la hora de concentrar y buscar en la agenda unas horas y unas cosas para estas actividades. Pues ya te digo, son 20 campañas ya. Otra idea de Rafael Pablo. Rafael Pablo para esto tenía un interés especial, ¿no? Que en la escuela se promocionara la lectura. Claro.
Bueno, Pepe, también dentro de toda esa agenda cultural que estamos desbrozando, que estamos describiendo aquí, evidentemente la revista de las piletas, que yo creo que es un pilar importantísimo, pero hasta hace nada había otro formato en papel que era hermana, paralela a las piletas, que era la revista Gárgoris, que también, como hemos dicho, llevaba también nuestro amigo Manuel Parodi, y que ha dejado de publicar en papel. Lo presentasteis este verano pasado y disteis las explicaciones oportunas, y que ha pasado a la vía digital, ¿no? Cuéntanos esos cambios y ese nuevo proyecto. Ahora te respondo, pero me he dado cuenta que antes planteaste el tema de los viajes culturales y no lo hemos tocado. Sí, por ejemplo, el viaje cultural, no, que verá, también es muy interesante. Los viajes culturales son a lo largo del año entre 4, según las circunstancias. El último fue el otro día, el día 11, a Sevilla, en donde estuvimos en la exposición del viaje más largo, en el Archivo de India. Estuvimos antes visitando toda la riqueza artística que encierra el Palacio Arzobispal, y por la tarde estuvimos viendo la magnífica, de verdad magnífica exposición de Martín Montañés en el Museo de Bellas Artes. Bueno, con estos 3 contenidos te puedo decir que siempre tienen como objetivo eso, hacer que el viaje sea realmente cultural. ¿Qué lleva más consigo? Pues lleva consigo que comemos juntos otra vez un grupo de 30 o 40 personas, claro, y tal, y siempre relacionarse entre los asociados es muy positivo, yo por lo menos lo veo muy positivo. Y de 3, 4 viajes al año, a un promedio de entre 30 y 40 personas, te puedo decir que hay una participación bastante grande, ¿eh? Y cuando se mantiene esa participación es porque parece ser que la directiva acierta cuando programa estos viajes, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo eso. Bueno, esperemos que sí, porque es una manera muy bonita de interactuar normalmente con gente que a lo mejor no se ve o sea, estamos hablando de casi 150. 69 fuimos, ahora estoy recordando, claro, en una ocasión, 69. Hemos hecho visitas a Sevilla, a San Fernando, al centro de Loreo Internacional, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hemos estado en el Panteón de Hombres de Marinos Ilustres de San Fernando, hemos estado en este centro que te digo, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, cómo se llama, pero vamos, también es de la Marina. Y hemos estado en Utrera, hemos estado en Araral, hemos estado en Sevilla, donde más frecuentemente vamos, Marchena, no sé, muchísimos sitios, ¿no? Carmona. Pepe, y el que quiera acercarse a la asociación, porque habrá mucha gente que nos está escuchando, que está viendo el trabajo literario encima de la mesa, que está viendo esa memoria, ese diario de a bordo, digámoslo, de todas las cosas que se hace durante el año, y quiera acercarse, ¿cómo puede hacerlo? Nosotros tenemos como sede, entre comillas, el Hotel Lo Helecho. Como cuartel general. Como cuartel general. ¿Por qué no tenemos sede? Porque no tenemos sede oficial. Nosotros tenemos pues domiciliada la asociación en mi casa, antes la teníamos en casa de Rafael Pablo. Entonces cualquiera de la directiva, o Emilia como tesorera, o Elías Rodríguez como secretario, o otros vocales, que te digo yo, no sé, pues Isabel Vega, Isabel Humanes, Julio García, en fin, somos en total unos 12 en la directiva, 10 o 12 en total, Manolo Parodi. Pues ponerse en contacto con nosotros, ya mira, ¿qué tengo que hacer? Que no, pues yendo al Hotel Lo Helecho en los días que anticipadamente se comunica que va a haber un acto determinado, pues siempre solemos llevar el documento de solicitud de pertenencia a la asociación. Es lo que te puedo decir, que a través de la directiva o acudiendo a los actos esos, mucha gente conocerá seguro a asociados nuestros. Tú eres de la Asociación Amigos del Libro, ¿cómo me puedo poner en contacto con alguien para que me haga socia y tal? Ese es el procedimiento. Y retomamos la pregunta de Gárgoris, que es un tema también interesante. Sí. ¿Cómo habéis llevado ese proyecto a cabo y cómo se está llevando? Antes mencionábamos que Manolo Parodi fue el gran impulsor y mantenedor de las conferencias con relación al quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y también Manolo fue el propulsor y mantenedor de la revista Gárgoris. Se lo planteó a la directiva ya por el año, pudo ser 2009, 2010, para tocar temas de historia y arqueología de toda la zona del Bajo Guadalquivir. No se circunscribía a Sanlúcar. Y se recogen en ella pues conferencias que se han dado relacionadas con
arqueología, algunas conferencias relacionadas con el entorno cultural de Sanlúcar, digo entorno, pueblos aledaños, no pueblos más o menos próximos. Y así ha estado hasta, bueno, con una publicación anual de 2 ejemplares, o si acaso en algún año hubo solamente una. Y el año pasado, después de planteárselo él, la directiva aprobó hacer una versión digital de la revista, no ya en papel, ya en adelante será digital, que incluirá todo lo que hasta ahora se venía publicando, o se había publicado, quiero decir, que no es como la revista puntual de un cuatrimestre o de un semestre que trae lo contenido concreto, sino que aquí va a ser acumulativo de todo lo anterior. Y sí, es una versión digital que, hombre, cuesta algo menos que la de en papel, cuesta un dinero, y parece ser que tiene perspectiva, sobre todo porque es una idea muy actual, claro. Es una idea que permite pues estar a tono con el signo de los tiempos, ¿no? Claro, claro que sí. Lo virtual, la electrónica, el ordenador y todo esto, ¿no? Pepe, has sido y eres, ¿no? Pero has ejercido durante muchos años tu profesión de profesor. Eres licenciado en Bellas Artes, ¿no? No, en Geografía e Historia. Geografía e Historia, perdón. ¿Cómo ves el panorama cultural actualmente en Sanlúcar de Barrameda? Desde el año 2005 yo ya no doy clases. Ya lo sé. Y estoy jubilado. Y la verdad es que he perdido un poco la perspectiva, ¿no? Pero hablo con compañeros y me dicen que, bueno, que están las cosas de la enseñanza un poco fuera de lo que fue en otros tiempos, ¿no? Porque no hay colaboración que se debiera de tener por parte de familias, porque la administración, las autoridades educativas están bastante presionando demasiado en aspectos burocráticos. El alumnado tiene un concepto de la relación profesor-alumno, no sé cómo decirte, no digo ya de que no entienden la disciplina, es que no quieren ninguna disciplina, que es distinto. Y no solamente no quieren ninguna disciplina, sino que incluso se traspasan los límites de la convivencia normal y corriente. Sí. Se traspasan a veces de forma hasta violenta, ¿no? No sé si me explico. Perfectamente. En ese sentido, yo digo, yo no lo he vivido. Ya en mis últimos tiempos, en los últimos años de mi profesión, del ejercicio de mi profesión, había casos y cositas que, bueno, pero por lo visto eso ha ido a más y sigue yendo a más, y no hay que hacer más que echar mano a la prensa o a la hemeroteca para verlo. A hemeroteca o a diarios y telediarios, porque es que son cada 2 por 3, ¿no? Bueno, Pepe, y antes de marcharnos, cuéntanos un poco cómo va a ser el año en el que ya estamos metidos, culturalmente hablando, desde la asociación. Desde la asociación, en febrero tenemos nosotros la Junta Anual, en donde se aprueba todo el proyecto de actividades para todo el año, ¿no? Y pensamos mantener básicamente los grandes capítulos, ¿no? Las jornadas de animación a la lectura, con sus 20, 30, 18, 20 y tantos actos, sería la 21ª. Mantener las publicaciones de las piletas y Gárgoris, mantener las conferencias, los ciclos de conferencias. Antes lo titulábamos ciclo de temas sanluqueños. Últimamente, con esto de la conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo, se están centrando demasiado, casi exclusivamente, no exclusivamente, en algo relacionado con eso, ¿no? Pero en fin, no necesariamente con eso. Mantener los viajes culturales, mantener las convivencias, mantener siempre que sea posible, un nivel, que creo que la expresión la he utilizado ya varias veces, en todos nuestros actos, que haga atractiva pues la pertenencia a la asociación. Sí quisiera mandar un mensaje que no es la primera vez que se hace, y es que estamos personas bastante mayores, con un predominio de personas bastante mayores en la asociación, y nos gustaría que entrara sangre nueva, ¿no? En ese caso tú eres un ejemplo desde que estás, y quisiéramos que gente como tú, de tu edad, de tus inquietudes, las inquietudes propias de vuestras circunstancias vital, pues se incorporara, porque siempre enriquecen a personas que ya... Es importante también de que otros vayan cogiendo exactamente, testigos, es que aportan, ¿no?, mucho a la asociación, ¿sabes? De verdad, sí. Pues sí, la verdad que creo que es
el punto y final, nunca mejor dicho, más oportuno. No, es que es verdad, es nuestra preocupación que entre gente joven, que entre ideas nuevas. Si se dice savia nueva, bueno, pues ideas nuevas, proyectos nuevos, en fin. Pues y nada, Pepe, una vez más, yo por mi parte encantado de que igualmente, tú me hagas todas estas preguntas, porque como dije al principio, difundo lo que es la asociación. Claro, es importante porque es un programa cultural, ya hablamos al principio de la entrevista que ya habías estado aquí, pero no me importa, porque era totalmente necesario volver a retomar todo esto por el trabajo que hacéis tan interesante y por ese ciclo de actividades tan bonitas, ¿no? Siempre alrededor de la cultura, siempre alrededor de nuestra idiosincrasia, de nuestros libros, de nuestra literatura, de nuestra manera de pensar y de ver las cosas, y que todo forma parte de ese magnífico grupo que es la Asociación de Amigos del Libro. Quería comentar, Rafael, que no lo he dicho antes, pero quiero que no se quede sin decir que en bastantes de nuestras actividades tenemos colaboración municipal, no en todas las que quisiéramos, pero colaboración económica y colaboración a la hora de facilitar locales, etcétera, medios, ¿no? Medios, megafonía, televisión, etcétera, porque incluso económicamente nos están ayudando en algunas de nuestras actividades, ¿eh? Antes te comentaba que no tenemos sede y últimamente el Ayuntamiento está haciendo lo posible porque tengamos en algún sitio de las dependencias municipales de la localidad algún sitio, digo, donde poner por lo menos nuestras revistas, nuestros libros, Hombre, nuestras cosas. De este trabajo, porque las tenemos repartidas entre diferentes miembros de la directiva. Yo creo que de aquí es un foro muy interesante para decirle a las administraciones públicas que asociaciones está culturales tan importantes como la vuestra, a través de la Delegación de Cultura y Fiesta, está en ello. Pues esperemos que para la próxima vez que estemos reunidos sea nuestra sede ya es en tal sitio, pues sí. Ha sido un placer, Pepe. Muchas gracias, Rafa, otra vez. Venga. Amigos de Café de Levante, nosotros le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Nosotros les reemplazamos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Que sean muy felices y tengan muy buenas noches. Sí, no hay nada que no puedas escribir, si quieres escribirlo. No hay nada que no puedas pensar, si quieres pensarlo. Y luego materializarlo, y dibujar y pintar y bailar y volar. No hay nada que no puedas hacer, si de verdad quieres hacerlo. Sí, no hay nada que quieras vivir, sentir, volar o amar que no consigas o puedas hacer, si quieres hacerlo. Y sí, mira, escucha, es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Y poner tu pasión encima de la mesa, como se ponen todas las cartas sobre el tapete. Y jugar. Jugar entonces con la convicción de que has ganado ya. Y sin mirar atrás, sin vacilar, sin dudar. All you need is love. Y que cuando la melancolía de todo el libro de tu vida se desfigure o transfigure por entre los espacios de esta nueva realidad, llena de música, de poesía, en la bravía enredadera de la posibilidad, entonces, si quieres, todo lo que necesitas es amor. Es fácil, porque todo lo que necesitas es amor, entremezclado con una cucharadita de dedicación, de oportunidad, sí, una cucharadita de sabiduría y de seguridad, y no habrá nada ya que se te escape entre los dedos de tu fragilidad. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.